¿Qué tal, hermanos? Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Equipate.live. Vamos a empezar una nueva serie de mensajes que yo sé que van a ser de gran bendición para todos ustedes. Gracias por sus ofrendas, sus donativos, gracias por ser parte de esta plataforma y de compartir todos estos mensajes con otras personas para que pueda llegar el evangelio a mucha más gente. Hay un tema muy interesante en estos días, hermanos, que se está desarrollando, muchas opiniones encontradas a favor, en contra de lo que está pasando en Oriente Medio, de lo que está pasando con los países en todos lados. Hay alarmas ya de una tercera guerra mundial e inmediatamente muchos profetas empiezan a salir, a hablar del fin del mundo, a ponerle nombres a los personajes bíblicos y a ponerle nombres a los países y a querer forzar las viejas profecías, ¿verdad? En Ezequiel, Daniel, lo quieren forzar y acomodar a nuestra generación. Lo que ha pasado en cada generación, en todas las generaciones, ha pasado lo mismo, no es la excepción esta, pero nosotros no debemos dejar engañarnos. Y por eso vamos a hablar acerca de este tema que es la iglesia, el reloj profético de Dios. La iglesia, el reloj profético de Dios. Y el primer tema se titula A lo suyo vino. Así es que vamos a orar y vamos a hablar de este tema hoy. Padre, muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias, Señor, por haber abierto este espacio llamado de la gracia para que podamos nosotros entender que todo se trata de ti, Señor, y que estamos en ti y nuestra esperanza está puesta en ti y tú has dado órdenes muy precisas y nosotros tenemos que entender y obedecer y discernir los tiempos que tú has marcado en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada familia, por cada persona. Permite, Señor, que podamos nosotros entender y comprender en nuestra mente y corazón tu palabra en esta tarde. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tema a lo suyo vino. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio poder, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estamos viendo, hermanos, en este tiempo muchos eventos que se refieren al estado político, al estado geopolítico de Israel. Y de pronto vemos en las redes sociales que se inundan de banderitas y proclamas a favor de Israel y todo está bien. Pero de pronto, hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que está pasando. Ciertamente estamos ligados a esa nación por todas las narraciones que tenemos en la Biblia y la Biblia nos dice que fueron el pueblo escogido por Dios para poder ser el canal o el instrumento por el cual habría de venir la salvación a todo el mundo. Sin embargo, hermanos, el propósito de la Biblia no es el de ensalzar la vida de una nación, ni de llevarnos por toda la historia de esta nación hasta nuestros días, sino que la Biblia se trata acerca de la narrativa de cómo se va trazando el milagro más grande efectuado por Dios, que es la salvación de la humanidad por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. La Biblia, entonces, hermanos, tenemos que entender esto, no se trata de la historia de Israel, sino de Jesucristo. Israel es un instrumento usado por Dios en toda esta historia bíblica para atender un linaje humano, una línea de descendencia humana que tendría que venir desde Abraham, pasando por Moisés, por David, y poder establecer esta línea del que descendería Jesucristo. Dios hace esta línea, hermanos, descendiente de Abraham, ¿verdad? Y habla acerca de la simiente, que esa simiente es Jesucristo. Jesucristo, Él es la razón de la Escritura, Él es la razón de la Biblia. La historia de la Biblia se trata de la historia de nuestra salvación, de la salvación del mundo, ¿verdad? En los años 70 o 60 quizás,
de los 50 para acá, 60, hubo un movimiento, se empezó a gestar un movimiento muy fuerte dentro de las denominaciones, de las grandes denominaciones evangélicas, que realzaba mucho la posición del actual Estado de Israel y lo trajo a la vida de las iglesias y empezaron a llamar este movimiento que Israel era el reloj profético de Dios. Este movimiento trató de reacomodar las profecías de Daniel y de Ezequiel a los tiempos modernos, sabiendo que esas profecías, hermanos, fueron cumplidas 450 años antes de que Cristo naciera. La última se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando la destrucción de Jerusalén y la toma de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros ahora y cómo nos afecta? Bueno, este movimiento que les digo que se gestó en aquellas décadas, tenía que ver mucho con exaltar y ensalzar a la nación de Israel, que apenas se estaba estableciendo como Estado independiente. 1946 se acababa de establecer, no establecido por Dios sino por la Organización de las Naciones Unidas, establece nuevamente el Estado de Israel y se crea alianzas alrededor de Israel, ¿verdad? Y una de las alianzas más fuertes fue Estados Unidos. Y Estados Unidos, con todas las grandes denominaciones evangélicas, pues empezaron a proclamar esta ideología muy marcada acerca de la vida de Israel, y que de ahora toda la vida del mundo dependía de lo que pasara en Israel, hermanos. Esto es contrario totalmente a lo que dice la Biblia, y a lo largo de estos estudios bíblicos, por favor, antes de que se rasguen las vestiduras o me quieran tirar piedras, escuchen lo que vamos a hablar durante estos 4 mensajes. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros ahora? ¿Cómo nos afecta? Aparentemente nada. Pero Jesús mismo nos advirtió que nos mantuviéramos alertas sobre la aparición de doctrinas y enseñanzas que de manera muy sutil podrían desviar nuestras miradas del objetivo principal de las enseñanzas que el mismo Señor Jesús nos dejó. Y sobre todo desviarnos del enfoque de nuestro llamado a cumplir la gran comisión. La gran comisión. Muchas iglesias actualmente se están enganchando con esta corriente a favor de Israel y están empezando a interpretar y a poner en sus iglesias ritos y costumbres judías y danzas judías y cosas que tienen que ver con ciertas vestimentas. Empiezan a celebrar fiestas, las fiestas judías, enseñan a los niños a preparar su pancito sin levadura y empiezan a estudiar, a meterse más en el hebreo, y hacen un énfasis muy grande en el estudio de la ley de Moisés y en todo lo que hay alrededor de la nación de Israel. Sus redes sociales están llenas de banderitas y de noticias referentes a Israel, y poco a poco van regresando del tiempo de la gracia de Cristo al judaísmo de antes de nacer de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de la línea tan fina que nos separa? ¿Se dan cuenta de esa línea tan fina? Ahora, esto no quiere decir que tenemos que estar en contra de Israel o de los judíos, ¿ok? Dejemos claro esto. No se trata de estar en contra ni de unos ni de otros, ni de quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero como cristianos debemos de tener una convicción de lo que la Biblia nos relata acerca de la historia de la salvación mediante la cruz de Cristo. La Biblia no se trata de la historia de Israel y del Estado de Israel moderno. Lo que viene ahora y lo que estudiamos en la Biblia tiene que ver con Jesucristo viniendo como Rey de Reyes. No con lo que pase con un reino terrenal. Jesús mismo lo enfatizó en repetidas ocasiones. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Israel ha tenido una participación muy importante, es cierto, pero como dije al principio, fueron el instrumento, no la razón de la revelación de Dios a la humanidad.
¿Amamos a esa nación? Por supuesto, porque históricamente nos sentimos íntimamente ligados a ellos por la cantidad de historias bíblicas y por todo lo que fue sucediendo a lo largo de la historia. Pero al igual que todas las demás naciones, el actual Israel, el actual Estado de Israel, la nación de Israel, hermanos, es una nación pagana, que ha rechazado abiertamente la salvación a través de Cristo Jesús y necesitan ser evangelizados ellos, y la iglesia no necesita ser judaizada ni siquiera por ellos. El judaísmo está siendo impulsado desde las mismas filas cristianas, hermanos. Por eso en esta serie de mensajes quiero hablarles no en contra de Israel, por supuesto. Yo no quiero hablarles en contra de Israel. Yo quiero hablarles de lo que dice Jesús, de lo que dice la doctrina de los apóstoles, que es lo que nos debe de regir respecto al verdadero reloj profético, al que debemos de estar listos, y con esto vamos a lograr dos objetivos. El primero, poder discernir cuando alguien nos quiera convencer de esta corriente de pensamiento, y el segundo es que nuestra fe pueda madurar y ser fortalecida mediante el estudio de la palabra de Dios. A lo largo de esta serie, en las próximas 4 semanas, quiero estudiar junto con ustedes 12 pasajes bíblicos. 12 pasajes bíblicos que nos van a ayudar a cumplir con estos dos objetivos. Con el favor de Dios vamos a ver 3 principios bíblicos hoy y veremos 3 principios bíblicos en cada una de las siguientes semanas. Así es que, listos, vamos a la primera escritura, el primer pasaje bíblico que nos enfatiza que la iglesia es el reloj profético de Dios. Número 1. Primera escritura, Juan 1:11, que leímos al principio. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Empieza a correr el reloj profético del Nuevo Testamento y del tiempo de la gracia, hermanos. Todas las profecías del Antiguo Testamento, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos los profetas, los 5 mayores, los 5 libros mayores y los 12 menores, todos, que se convirtieron por muchos años en el soporte de los 3 grandes pactos del Antiguo Testamento: el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Todo esto, hermanos, estos 3 pactos respaldados y encapsulados dentro de estas profecías, todos convergen y apuntan hacia un episodio único: el nacimiento unigénito del Hijo de Dios allá en Belén de Judá, como lo dijo el profeta Miqueas en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, entendamos esto en primer lugar. El pacto de Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto confirmado de un linaje eterno para David, y todo lo que los profetas hablaron alrededor de estos 3 pactos se cumplen en Jesucristo, no en Israel. Se cumplen en Jesucristo. Se trataba de Jesucristo, se trataba del Mesías, se trataba de la simiente de la mujer de Génesis 3:15, que vendría a traer salvación y libertad a todo el mundo y a destruir el imperio de maldad que había reinado por medio de Satanás en el mundo. Se trata de Jesucristo. Todo el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento tiene su punto culminante en el nacimiento de Jesús, en la primera Navidad. Lo que Dios había prometido a Abraham se estaba cumpliendo. Lo que Dios le había prometido a Moisés se estaba cumpliendo. Lo que Dios había prometido a David de su reino eterno se estaba cumpliendo para siempre en la persona de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se suponía que toda esa nación tendría que entrar junto
en este nuevo pacto, en esta nueva gracia, en esta nueva era, en el momento de aparecer Jesucristo, se suponía que Israel también tenía que entrar en esta nueva dimensión de este nuevo pacto. Pero hubo un pequeño problema. La nación que había servido y que había recibido la bendición de ser el instrumento por el cual vendría la salvación a toda la humanidad, se llenó de soberbia. Se creyeron justos, pensaron que por ser descendientes de Abraham, ya no necesitaban más y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta palabra suyo, hermanos, mucho cuidado al leer esta escritura, porque esta palabra está en modo singular. Es muy importante este detalle. Mucha gente, y yo he escuchado a muchos predicadores que lo leen y dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso no dice este versículo y hay que tener mucho cuidado. Él vino a cumplir su misión. Él vino a cumplir con el propósito de Dios. Eso era lo suyo. A lo suyo vino, a su asunto, a lo que él vino. A lo suyo, a su misión, a cumplir su misión. A eso vino. No solamente con los suyos. Él vino para con toda la humanidad. La promesa a Abraham fue, y serás bendición a todas las familias de la tierra, a todas las familias de la tierra, hermanos. Sin embargo, los suyos, es decir, el pueblo por el cual el linaje se fortaleció y se tuvo que usar ese linaje de Israel para que llegara este momento de nacer el Mesías, los suyos no le recibieron. Los suyos dijeron, no, ya no queremos. Los suyos se hicieron a un lado. Israel tuvo la oportunidad de seguir siendo el canal, el conducto por el cual la salvación se extendiera a todas las naciones de la tierra. Pero ellos dijeron, no, nosotros no. Así es que aquí termina el reloj profético de Dios usando a Israel. Los suyos no le recibieron. Punto. Ok. Se cancela y se cierra entonces esa parte de la historia. Y el versículo 12 echa a andar el nuevo reloj profético de Dios, la iglesia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos no quisieron, los suyos lo rechazaron, no quisieron entrar en esta nueva dimensión de fe. Y entonces dice Juan, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y eso incluye a todos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no somos judíos. No somos linaje de Abraham. ¿No se suponía que esto era para el pueblo escogido de Dios? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las cosas cambiaron dramáticamente aquí, hermanos. Ya no se trata de una nación humana. Ya no se trata de un linaje de sangre humana. Ahora el reloj empieza a caminar para un pueblo engendrado de manera espiritual de parte de Dios directamente, no de Abraham. Engendrados de Dios, engendrados no de sangre, no de voluntad de varón, no del linaje de Abraham, sino engendrados por Dios, por la voluntad del Padre. Así es que el reloj empieza a marcar, hermanos, segundo a segundo ahora, el cumplimiento de la segunda parte. La primera parte fue Israel, llega Jesucristo y el relevo lo toma la iglesia. Por eso no nos debemos desviar de lo que está pasando por allá, hermanos. Porque ahora se trata de la iglesia. Ahora es el tiempo de la iglesia. El pueblo escogido se llama iglesia. Este es un principio espiritual. No se trata de guerras, porque ahorita todo el mundo está deseando que Israel se levante y aplaste a las naciones. Ya no estamos en el tiempo de Josué. Ya no estamos en el tiempo de la conquista, hermanos. Por favor.
Estamos en el tiempo de la gracia. Ahora se trata que la iglesia se levante y lleve el evangelio a todas esas naciones también. De que el evangelio se extienda por todos lados donde no se ha extendido. De eso se trata el evangelio. Y de eso se trata ahora la iglesia. Las cosas políticas, sociales y la justicia, eso es asunto de los gobiernos ahora, eso es asunto de los gobernantes y ellos darán cuentas a Dios. Pero la iglesia no se rige por lo que está pasando allá. La iglesia se rige por lo que está pasando en el evangelio. El reloj de Dios, el reloj profético de Dios, ahora con el nuevo pueblo, con la iglesia, empieza a marcar el cumplimiento de la segunda parte. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo van a ser las 12 campanadas finales que indiquen el establecimiento del reino eterno de Jesucristo con todos los que le recibimos? Todos los que creímos en su nombre y fuimos hechos hijos de Dios. Ahí viene la segunda escritura que vamos a ver hoy. Mateo 24:14. En el sermón profético de Jesús, el mensaje profético que nos rige ahora, hermanos, es el mensaje profético de Jesucristo. Ezequiel, Daniel, todos los profetas se cumplieron en Jesucristo. Y ahora la iglesia se rige en base al mensaje profético de Jesucristo. Y en Mateo 24:14 Jesús estableció cuándo iba a ser el fin, cuándo iban a dar las 12 campanadas finales de este nuevo reloj. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Jesús nunca dijo el fin va a venir cuando se construya el tercer templo. Jesús nunca dijo el fin va a ser cuando se establezca el nuevo Estado de Israel. Jesús ya dio por cumplido todo eso. Y Él ahora dice, cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones y se dé este testimonio, entonces vendrá el fin. Hermanos, esto es lo que va a marcar el final de los tiempos. No que se nombre a Jerusalén nuevamente la capital de Israel por todos los líderes del mundo, o que el Estado de Israel reconozca a los palestinos, o que Irán le declare la guerra a Israel, o que los rusos lo ataquen y que Estados Unidos lo defienda. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Esos son asuntos geopolíticos que se están dando por todo el mundo y se han dado a lo largo de 20 siglos, desde las cruzadas. Israel, Irán, ellos están peleando desde las cruzadas, y desde las cruzadas, hermanos, los países de Occidente, todavía ni siquiera existía Estados Unidos, pero ya España, Inglaterra, Francia iban a las cruzadas a tratar de defender a Israel. O sea, esto ya no tiene nada que ver ahora con lo que Dios está estableciendo para la iglesia. Jesús está hablando de las buenas noticias del evangelio, del reino, no de Israel, sino del reino espiritual donde habitan los hijos de Dios, no engendrados por voluntad humana, sino por Dios. Lo que marca el fin de los tiempos, en palabras del mismo Señor Jesús, no es ningún acontecimiento político de nuestros días, sino la predicación del evangelio, el cumplimiento de la gran comisión de Mateo. Cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se cierra. Amén. El evangelio debe de ser predicado en todo el mundo, en todas las naciones. La orden de Jesús aquí es hacer discípulos a todas las naciones, es decir, una obra de evangelismo global. Cuidado con las versiones que dicen id y hacer discípulos de todas las naciones. No es ir a tomar una muestra de cada nación y ya terminamos con la obra de evangelismo. No. Dice la Biblia, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones tienen que conocer, todos tienen que tener conocimiento de la palabra de Dios, toda la gente tiene que escuchar el mensaje de Jesucristo. Hay una gran diferencia en esto. No se trata de tomar muestras, de hacer discípulos uno de cada nación y entonces ya cumplimos con la gran comisión. No.
Gracias a Dios el evangelio ha crecido muchísimo en muchísimos países, en la mayoría de los países ya hay iglesias. En todos estos países que están en conflictos ahorita hay iglesias cristianas, evangélicas, que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. En el mismo Irán hay 300,000 cristianos evangélicos. En Israel hay judíos que se han entregado a Jesucristo también y que han entrado a esta nueva dimensión del pacto de salvación en Jesucristo. En Palestina también, por supuesto, y en todas las naciones, en China, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en todos lados, Europa, Asia, África. El evangelio sigue creciendo, el evangelio se sigue expandiendo, y la orden de Jesús es que cuando todo mundo haya escuchado del evangelio, entonces es cuando va a venir el fin. Así es que tenemos que luchar, hermanos, y nuestro objetivo es que todas esas naciones vengan a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que, de acuerdo a estas dos primeras escrituras, hermanos, el reloj profético de Dios empieza a marcar a partir de la creación de un nuevo pueblo escogido llamado la Iglesia. Y terminará cuando este pueblo termine la tarea que le ha sido encomendada. Ya tenemos la primera escritura que nos marca la primera hora del reloj profético de Dios, más a todos los que le recibieron. Y tenemos la última hora, la hora número 12, ¿verdad? Que es cuando se predique este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ya tenemos el inicio y ya tenemos el final. Ya sabemos cómo va a terminar. Pero ¿qué es lo que va a pasar en las horas intermedias de este reloj? ¿Qué es lo que va a pasar entre aquel inicio y el final que estamos esperando? ¿Qué es lo que va a pasar? Déjenme darles la tercera escritura del día de hoy. Dice Colosenses 1:15. Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aquí no se menciona una nación específicamente. Aquí se está mencionando a la iglesia y a una cabeza que es Jesucristo, de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hermanos, tenemos que tener esto bien claro y bien certero en nuestra mente. Cuando Jesucristo resucita, y dice Pablo también, que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Aquí está el pueblo de Dios y el primogénito de los muertos. Aquí está el nacimiento del nuevo pueblo de Dios, en esa poderosa resurrección de Jesucristo en la que nosotros estamos ahora incluidos también. Ese es el pueblo de Dios, esa es la nación escogida de Dios. Ahí es donde tiene que converger todo, ahí es donde Israel tuvo la oportunidad de entrar en esa nueva dimensión y no quiso. Nosotros como iglesia no podemos distraernos hacia el viejo pacto, no podemos distraernos hacia lo que está pasando de aquel lado, porque eso ya no tiene nada que ver con el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia. En el reloj profético de Dios solamente hay una cabeza, Jesucristo, y es al único que le tenemos que poner atención y preocuparnos por lo que nos dice y lo que nos mandó y lo que Él estipuló en sus evangelios y en Apocalipsis también. Nos tenemos que centrar en Él, por la sencilla razón de que en Él fueron creadas todas las cosas, incluida la nación de Israel, por supuesto, y todos los reinos de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que cuando yo escucho a algunos cristianos alarmarse que porque el presidente de un país dijo algo o hizo algo por Israel, o lo que dijo el mismo presidente de Israel, o lo que dijeron las naciones aliadas, y todos empiezan a repetir como si fuera un mantra sagrado: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan
ni maldeciré. Hermanos, esta promesa se la dio Dios a Abraham cuando ni siquiera existía Israel. Se la dio 300 años antes de que existiera la nación de Israel. Y la promesa para Abraham de bendecirle y de hacer una nación grande está hablando de Jesucristo para alcanzar a todas las familias de la tierra. Y hubo una nación que sirvió como vientre para poder llegar al punto del nacimiento de Jesucristo. Pero las promesas a Abraham, las promesas a Moisés, la confirmación del pacto a David no se tratan de una nación particular. Se tratan de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la cabeza. Él es el primogénito de los muertos. Él es el que tiene la preeminencia en todo. A Él le pertenecen todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él subsisten todas las cosas. No por medio de una nación en particular. La gracia de Jesucristo no está sujeta a la voluntad de una nación terrenal. Hermanos, cuando vemos eso, pensemos en este pasaje. Él es la cabeza del cuerpo que se forma de todos los que recibieron, los que creen en su nombre y a los que les fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Entre la primera y la última hora del reloj de Dios debemos tener en cuenta en nuestras mentes esto, que Cristo es la cabeza, la razón principal de nuestra fe y que nuestra esperanza eterna no está atada o sujeta a lo que pase en el mundo de la política. Porque hacemos entonces nula la cruz de Cristo y el poder de la resurrección. Cuando tú pones tu fe, tu esperanza, tu confianza en lo que está pasando en aquel lugar, estás haciendo nula la cruz de Cristo. Porque nada tiene que ver ya lo que está pasando ahí con lo que el Señor ya estableció para su pueblo, que es la iglesia. Hermanos, mi fe está puesta y descansa en Jesucristo, el Hijo de Dios, no en los caprichos políticos de este mundo. Jesús dijo muy clarito, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque no es fácil mantener una fe, hermanos, en algo que no podemos ver o percibir con nuestros sentidos humanos. Queremos aferrarnos a algo y somos presas fáciles de caer en el engaño. Por eso los apóstoles fueron tan enfáticos en la doctrina centrada en Cristo Jesús como autor y consumador de la fe. Nuestra fe la percibimos en nuestro espíritu. La tentación de querer aferrarnos a algo visible siempre ha estado latente en la iglesia, en la vida de la iglesia desde su fundación. Pero para esto Jesús nos dijo, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de Israel. Ellas dan testimonio de los palestinos. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús, porque se trata de Él. Escudriñad las escrituras porque se trata de Jesucristo, no se trata de ninguna nación ya. Jesucristo nació, vino a cumplir su misión. Los suyos no quisieron participar, pero los que quisieron participar son los que forman ahora el pueblo de Dios. Así es que no te distraigas con lo que está pasando allá. No te distraigas y no te arropes en banderas que no te pertenecen. La única bandera que nos pertenece es la cruz de Jesucristo. Es la iglesia, la redención, el derramamiento del Espíritu Santo y el cumplimiento de la gran comisión. Hermanos, es mi oración que la fe de cada uno de nosotros pueda madurar y crecer en base a la palabra de Dios. Si tenemos una fe con fuertes convicciones, hermanos, todos los asuntos de la vida van a ir tomando forma. Créanme que si les digo que nuestra fe está bien fundada, el resto de nuestra vida se va a acomodar. Todo lo personal, matrimonial, familiar, financiero, social, todo tendrá un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso incluye tu vida y la de tu familia. El reloj profético empieza a marcar las primeras horas en cuanto los que le recibieron, los primeros que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento empieza el reloj y va a terminar acá.
¿verdad? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y en medio tenemos que entender que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primer lugar. Se trata de Él. Se trata de Jesucristo. En muchas áreas de nuestras vidas, hermanos, la verdad es que andamos muy distraídos y somos inconstantes. Jugamos con el pecado, nos desilusionamos de la iglesia, no nos queremos comprometer en la obra de Dios, nuestros matrimonios parecen montaña rusa, ¿verdad? Arriba, abajo, nuestras finanzas están hechas un desorden, nuestras redes sociales llenas de basura, de astrología, de adivinaciones, de vulgaridades. Y cuando viene una doctrina extraña es fácil desviarnos, porque no hay una fuerte convicción de quién es Cristo y el privilegio tan grande que tenemos ahora de haber sido llamados hijos de Dios. Y automáticamente todo el mundo empieza a sacar sus banderitas y a ondear sus banderitas y a poner sus... Hermanos, ¿qué idolatría es esa, por amor de Dios? ¿Qué idolatría es esa? La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y por lo tanto, tenemos que estar enganchados en la gran comisión y no distraernos de ahí y no dejar que otra cosa inunde nuestra vida. Cristo es el centro, Cristo es la razón, Cristo es el que tiene que estar en todo momento como líder de nuestros hogares y de nuestras vidas. Oramos por la paz en todo el mundo. Oramos por la paz en todo el mundo. Por supuesto que sí, porque hay guerras por allá, hay guerras por acá. De las guerras de África nadie menciona, hermanos. Y hay países que están desolados hace décadas a causa de las guerras y las milicias. ¿Quién habla de la guerra de India? No, Israel. Hermanos, tenemos que orar por la paz de todo el mundo y tenemos que albergar a todo el mundo y orar para que el Señor envíe obreros a su mies y hacerle el esfuerzo misionero. Y hay iglesias que envían misioneros y otras iglesias que ofrendan y otras iglesias que oran intensamente por las misiones. Esa es la función de la iglesia. Ahí es donde la iglesia se tiene que concentrar, en la predicación del evangelio, en el extendimiento del reino de Dios en la tierra. No dejes que nadie te quiera envolver en ideologías que no nos corresponden a nosotros, hermanos. Los asuntos políticos ahorita de todas esas naciones los podemos ver, podemos opinar y tener una opinión personal, pero eso no tiene que interferir con nuestra fe, ni tiene que incluirse, ni inmiscuirse, ni filtrarse adentro de mis convicciones. Mi convicción es Jesucristo. Mi convicción es que Él vino a cumplir su misión y los suyos le rechazaron. ¿Tuvieron la oportunidad? Sí. ¿La siguen teniendo? Por supuesto que sí. Pero ahorita tanto Israel como Irak, como Palestina, como Rusia, como China, como Mongolia, como Afganistán, como Estados Unidos, como México, Honduras, Latinoamérica completamente, Oceanía, Australia, todos esos países, está la puerta abierta. Está la puerta abierta. Y a todos los que le reciban, les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios, sean de la nacionalidad que sean. Y de eso vamos a hablar en las siguientes semanas, en las siguientes escrituras. Les dije que eran 12, vamos las tres primeras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tercera escritura, Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra y gracias por estas escrituras tan hermosas que nos has regalado. Padre, son tiempos difíciles y necesitamos que nos des discernimiento y que nos des entendimiento, Señor, y que podamos juntos poder crecer en nuestra fe. Afirma nuestra fe, Señor. Pon nuestros ojos solamente en ti y permite que nuestra mirada solamente esté lista para verte a ti y para saber de ti solamente, Padre. Queremos estar conscientes, Señor, de que lo que pasa en el mundo son tiempos difíciles y oramos, Señor, por la paz en todo el mundo, en todos los países donde hay guerras, donde hay pestes, donde hay hambrunas, Señor. Oramos para que tu evangelio pueda llegar y sanar, Señor, en todos esos lugares donde
están sufriendo a causa de las guerras, a causa de las guerrillas, a causa de las dictaduras, a causa del terrorismo, a causa de los cárteles de las drogas. Padre, donde quiera que tu pueblo esté sufriendo, permite, Señor, que haya paz y que tu iglesia pueda levantarse en medio de estos tiempos tan difíciles y en medio de toda esta locura del mundo, y proclamar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos y gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros. Espero sus comentarios, espero sus preguntas si es que las tienen, y poco a poquito vamos a ir hablando más de este tema. Así es que Dios les bendiga mucho, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Gracias a los hermanos que nos ofrendan, gracias por sus donativos, nos ayudan a seguir con la plataforma Equípate, hermanos, y Dios ha sido muy bueno y estamos produciendo muchos materiales que van a ser de mucha bendición a las iglesias. Ya están siendo de bendición a las iglesias. Dense un tiempecito y visiten la página, por favor, equipate.live, y van a ver todos los recursos que estamos creando ahí para las iglesias. Que Dios les bendiga, hermanos, el Señor esté con ustedes, y si el Señor permite, nos vemos la próxima semana.